había trabajado en el mundo corporativo y había visto un poco, sí, menor presencia de mujeres, o había visto que en algunas cosas, si encontrábamos retos, había retos más grandes para mujeres. Por vivir en una sociedad machista. Y conozco a Mía, que de alguna forma compartía esta furia, como tú dices. Yo creo que tener esa rabia de esto no me gusta, moviliza. Y queríamos hacer algo. No era un emprendimiento y punto. Ustedes querían combatir el sistema. Sí, y lo que nos dimos cuenta y lo que nos interesó fue, no tenemos que, las mujeres, esto no es un problema de mujeres. Esto es un problema de todo el sistema y por ende todas las personas se tienen que hacer cargo. Y en el ámbito empresarial, si veo algo en comparación a hace 11 años, es que hay más empresas hablando de este tema. Y gente que me ha dicho a mí, pucha, cuando empezaste de colegio yo pensaba tal, tal y tal, pero ahora que ya me he informado, leído tal, yo me considero una persona feminista aliada. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla 20 años después. Yo soy Antonio Orjeda y hoy tengo la alegría de entrevistar a Andrea de la Piedra. Andrea de la Piedra es CEO y cofundadora de Aequales, ¿no? Una organización que trabaja por promover la equidad de género en las empresas. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. Muy feliz de estar acá contigo. Estamos físicamente en la casa de tu mamá y me parece muy bacán esto porque, bueno, hay un tema. Tu papá fallece cuando tenías 11 años. Tú eres la cuarta de 5 hermanos. Tu mamá tenía 37 años cuando se queda sola, con 5 hijos. La mayor de 15, la menor de 5. ¡Qué bravo! Sí, bravo. De hecho, es la edad que tengo ahorita, 37 años. Sí, la verdad que fue bien fuerte porque, claro, yo tenía 11 años y fue como en una etapa muy temprana de mi vida lidiar con la pérdida, ¿no? Y de alguna forma ver esto en el efecto de toda la familia, yo siento, pero también ver a mi mamá como muy luchadora, ¿sabes? Eso justamente, ese tema me parece importantísimo porque, claro, una cosa es la pena enorme y la contraparte es que la vida continúa y hay que seguir pagando cosas. Son 5 hijos. A veces los hijos nos tardamos en darnos cuenta, en valorar lo que hicieron nuestros padres. En este caso, tu mamá. ¿Qué tanto te tardaste? ¿Fue algo inmediato? ¿Cómo ha sido esa cosa? Mira, mi mamá diría que fui la más rebelde de los 5, porque yo siempre fui muy cuestionadora de muchas cosas, pero creo que si algo tenemos los 5 en común fue que eh, sabíamos que mi mamá tenía que trabajar, que todos teníamos que aportar para que la casa avance, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que mi hermana mayor a veces se encargaba de las compras, o regresábamos del cole y nos hacía sentarnos todos juntos, todas juntas en ese momento, porque a veces mi hermano venía más tarde, somos 4 mujeres, entonces almorzar y tener como ese hábito, ¿sabes? Y pienso que sí fue para mí como un ejemplo de... Organización. Sí, y de apoyo familiar. Una mancha brava. Sí, además es una mancha bien grande, porque Claro. además en una familia donde hemos tenido, por ejemplo, largas sobremesas, donde todo el mundo debatía, había ideas, mis hermanos, todos somos súper diferentes en estilo, o sea, tengo una hermana que canta, otras que son más corporativas, otro que corre tabla, que tiene una onda más relajada, como cada uno tiene un estilo muy diferente, pero creo que sí fue una casa donde hubo mucho debate, mucha conversación, y también mucho cuestionamiento, ¿sabes? A muchas cosas. Económicamente, ¿cómo se hizo? O sea, 5 hijos. Justamente cuando yo me quedo pensando mucho en eso, ¿no? O sea, qué valiente tu mamá. O sea, ¿cómo hizo?
Bueno, mi mamá se puso a chambear. Mi papá nos dejó una casa. Nosotros venimos, yo creo, de un entorno de mucho privilegio. Igual siento que en este entorno de privilegio era asumir como ciertas carencias, ¿sabes? Económicas. O sea, nos mantuvimos en el mismo colegio, el colegio nos ayudó, nos acompañó. Y mi mamá se puso a chambear en ventas. Mi mamá no había terminado la universidad. O sea, se casó a los 20 años. Eh, y empezó a chambear. Ella trabajaba en algunas cositas antes, pero no formalmente como en el mercado laboral. Ujú. Y entró a trabajar en el mercado laboral, entró a trabajar primero a vender seguros, luego trabajó en temas de AFP, o sea, se movió mucho y le empezó a ir muy bien además. Y, y sí tuvimos como este ejemplo de verla chambeando duro, regresando tarde a veces, ¿no? Y agenciándose para estar en las cosas. Entonces estudió en la católica, o sea... En la UPC. Perdón, en la UPC. No es una universidad económica. Tu mamá... Claro, pero yo, por ejemplo, tenía que tener buenas notas y tener beca. Eran algunas cosas como... Y todos fuimos a más o menos la misma Todos universidad. aportando a su manera Sí. para poder salir adelante. Sí, era un poco el esquema que teníamos, ¿no? Que cada uno tenía que aportar o ayudar al otro también. ¿Cómo contribuyó esto a forjar a la emprendedora? Pucha, yo siento que por un lado me ayudó a... Yo empecé a trabajar muy joven. Entonces tengo un lado que trabajo, ¿me entiendes? Es como... pero por otro lado también tengo un montón de referentes femeninos de mujeres que trabajan. Mi abuela enviudó con 8 hijos, más o menos a la edad de mi mamá. Y no sé, las mujeres a mi alrededor son súper chamberas. De hecho, me pasa con todas mis hermanas. Creo que hay un poco de eso, desde el lado de emprendimiento y de aprender a vivir con incertidumbre, que me cuesta hasta el día de hoy, pero cuando empiezas algo, un emprendimiento, tienes que saber que hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Tú postulas a la Universidad de Georgetown, ganas la beca y conoces a tu compañera de habitación, que se convierte en tu mejor amiga y en tu socia. Tenían 20 ¿cuántos años? Yo tenía en ese momento 25 y Mía 26. Ella colombiana. ¿Cómo nació el germen de Aequales? Yo lo que sé es que ambas compartían una furia por la situación de ser mujer en países machistas. Sí, digamos que Mía venía muy metida en los temas de género. Yo en los temas de género había estado vinculada sobre todo a través del periodismo, porque yo estudié periodismo, había entrevistado a gente vinculada al tema, había acompañado un documental vinculado a temas de género, o sea, de mujeres. Y claro, sí veía que había trabajado en el mundo corporativo y había visto un poco, sí, menor presencia de mujeres, o había visto que en algunas cosas, si encontrábamos retos, había retos más grandes para mujeres. Por vivir en una sociedad machista. Y conozco a Mía, que de alguna forma compartía esta furia, como tú dices. Yo creo que tener esa rabia de esto no me gusta, moviliza. Y Mía y yo compartíamos eso, y Mía hablaba más claramente del feminismo en una época donde yo no tenía necesariamente la información, y en esa época, eso fue en el 2014, no había la información que hay ahora. Eso también es súper importante, porque la información que tenemos hoy en redes, en otros espacios, es diferente. Y juntas, me acuerdo que leímos ese libro de Sheryl Sandberg, que era Lean In, Vayamos Adelante, que fue como la primera mujer en el mundo corporativo hablando de estos temas. Hay gente que le gusta ese libro, gente que no, bajo la óptica de hoy. Pero la óptica de ese momento fue como una mujer influyente, líder, hablando de... Abriendo cancha. Sí. Y para nosotros fue súper movilizador y queríamos hacer algo, ¿no? Tenían 25, 26 años, vivían en diferentes países, colombiana, peruana, deciden hacer algo cada una, o sea, en equipo, cada una desde su país. Y querían hacer algo, no era un emprendimiento y punto. Ustedes querían combatir el sistema. Sí. Dos punks. Punks, cada uno en su estilo, ¿no? Porque es como... pero sí queríamos como
lo que empezamos a investigar, y todo esto fue estando en Georgetown, donde además tuvimos amigos jóvenes de la misma edad. Fue una etapa muy linda porque éramos un grupo de jóvenes de América Latina con ganas de generar cambios. Y ellos nos ayudaron mucho, ellos y ellas, o sea, y ahí mismo también veíamos comportamientos de género que empezamos a notar. Invitaban a una mega speaker o un mega speaker y siempre iban los hombres a hablar. Y las mujeres a veces nos daba más roche, ¿no? Esas cosas que fuimos entendiendo. Y lo que sí vimos fue que lo que se hacía en nuestros países en ese momento eran muy mujeres que trabajaban por el tema. Y lo que nos dimos cuenta y lo que nos interesó fue, no tenemos que, las mujeres, esto no es un problema de mujeres. Esto es un problema de todo el sistema y por ende todas las personas se tienen que hacer cargo. Y en el ámbito empresarial, ¿no? Claro, bacán. Identifican el problema, pero no habían herramientas. Ustedes las construyeron. Claro. Este ranking par, esta serie de evaluaciones, mediciones, hasta donde sé, fueron producto de ustedes, de un análisis, de una propuesta que nació de ustedes. Sí, o sea, lo que nos pasó fue que ahí teníamos la idea de hacer competir a las empresas. Lo que nos dimos cuenta es que a las empresas les gustaba competir y que había como esta posibilidad de decir, bueno, hay que traer algo que permita poner esto sobre la mesa. Cuando cada una vuelve a sus países, ya existía la idea de cuáles, nos empezamos a reunir. ¿Cómo fue la separación? Bueno, de hecho, volvimos después de esta experiencia académica y yo me fui como un mes y medio a Colombia. Ya. Y hicimos nuestro primer foro, me acuerdo. Ah. Que a veces yo digo, en verdad, y creamos un logo que nos hizo un amigo del programa, mandamos a imprimir una banderola y a cuáles existió. O sea, dijimos, esto existe porque nosotras no las creemos. Hicimos un foro, había parte familia en el foro en Colombia, buscamos a una organización aliada e hicimos como el primer conversatorio de este tema. Y yo siento que eso fue como muy bonito porque fue Mía y yo juntas en su país arrancando, ¿no? Te escucho, o sea, obviamente lo que veo es un coraje enorme, y pienso inevitablemente en tu mamá, ¿no? O sea, eso, 37 años, 5 hijos encima, todos en edad escolar, hay que darle para adelante, y eso, tú a los veintitantos, con una colega contra el sistema, para mejorar las cosas para tus congéneres. Es espectacular. Y con miedo. Y creo que eso es importante decirlo. Porque igual las dos teníamos ansiedad, miedo, no sabíamos. Y emocionalmente nos apoyábamos una a la otra. En esa época yo conocí a quien es hoy mi esposo, además. O sea, mi vida de pareja, yo digo que tengo 2 matrimonios. Mis 2 matrimonios empezaron casi en paralelo. Hermoso. Y también tenía a Michelle, que además él venía de, digamos, más años de experiencia laboral, empujándome y dándome ánimos. Entonces, estos dos compañeros han sido bien importantes, ¿no? Michelle también ha sido alguien que nos ha impulsado. Hasta el día de hoy es nuestro primer fan. Han pasado 10 años. Cuando arrancaron, la medición que se hizo en el Perú era terrible, ¿no? Solamente el 6% de empresas que cotizaban en bolsa tenían alguna mujer en el directorio. Solo el 16% de empresas tenían a alguna mujer en puestos gerenciales importantes. Han pasado 10 años. Obviamente las cosas han mejorado. En estos 10 años, si quieres dame el nombre, pero ¿ha habido alguna empresa de la que tú sientas un especial, no sé, afecto, no sé, que tuvo un crecimiento que para ti ha sido muy importante? Pucha, yo puedo pensar en varias empresas. De hecho, estábamos revisando porque la próxima semana, como sabes, tenemos nuestro evento. El primer año en Perú se me dieron... Esta entrevista va a ser pública, va a salir el martes
el próximo martes, o sea, 2 días antes de tu gran evento. Qué de emoción, la presentación del ranking par Latinoamérica. Que son 10 años además del ranking. La primera edición del ranking tuvo a 22 empresas en Perú. Lo hicimos con OWIT, me acuerdo, que ahí nos acompañó, que también eso me ayudó mucho, buscar a mujeres líderes, referentes. Me acuerdo Rosa Asca nos ayudó mucho, Adriana Yudich, o sea, como yo siento que esa generación de mujeres a quienes somos emprendedoras hoy nos ha ayudado un montón también, ¿no? Y es muy importante reconocer, porque creo que algo que está faltando es reconocer la labor de esas pioneras, ¿no? Porque incluso anterior a ellas, incluso por ejemplo está Susana Erespuru, sí, también, ¿no? Que abrió la cancha, ¿no? O sea, la mujer ejecutiva, ¿no? O sea, claro, ustedes han contado con el apoyo de OWIT y con esta otra mancha brava, nuestra generación de Rosa, ¿no? De Adriana, Inés Temple, ¿no? Sí, de Mariela. O sea, yo siento que sí he tenido muchas referentes mujeres, no solo en mi vida privada, en mi familia, en mi entorno, sino también en el ámbito laboral. O sea, cuando he estado empezando a Equales, solo he vivido esa sororidad. Y qué loco eso, me parece irónico en un país tan machista, en un país donde donde los crímenes contra la mujer son tan brutales, a la vez hay una cantidad también gigantesca de mujeres batalla, ¿no? O sea, eso a mí me saca de cuadro, o sea, no lo entiendo. Felizmente existe. Felizmente. Y creo que nos apoyamos de un montón de formas también, ¿no? O sea, ahora que soy mamá, entre las mamás nos acompañamos, nos ayudamos, nos damos apoyo. Eso es súper importante. E incluso me ha pasado con mujeres referentes que admiro, no solamente hablar de temas de Equales, sino ya de temas personales, ¿sabes? Porque todo está mezclado. Todo está mezclado. Y también con amigas, ¿no? Yo soy muy amiga de Mariana, de Laboratoria, y hemos vivido un poco el emprendimiento, la maternidad, o sea, es como, y siento que eso, claro, yo empecé una empresa con una socia, y creo que estar acompañada es un matrimonio. Y después el equipo que ha venido también, ¿no? Pues te preguntaba, sí, eso. Y me fui de la pregunta. No, tranquila, no, o sea, perfecto. Entonces tuvimos 22 empresas, de esas empresas casi más del 60% se sigue midiendo en el ranking, y yo creo que hay muchas historias. Yo agradezco mucho a quienes fueron las pioneras también, ¿sabes? O sea, pienso en empresas nacionales, que creo que ahí hay un reto grande, ¿no? Un Intercorp, lo que hizo el equipo de Intercorp de empezar a trabajar en estos temas cuando todavía no tantas empresas lo trabajaban. Selma, quien conocemos que lidera estos temas, también ha sido otra referente quien de alguna forma ayudó a traer este tema al grupo, ¿no? Todo empieza, yo creo que con generar conciencia, ¿no? Pienso también en Ferreycorp, por ejemplo, que es una de las empresas que también ha venido trabajando en este tema, siendo un sector altamente masculino, todo el grupo, ¿no? Pienso en... Mira, una de las primeras reuniones que tuvimos, esto no mucha más gente lo sabe, pero cuando empezamos a Equales, que nuevamente chibolas, estábamos ahí acompañadas pero yo me acuerdo tener una reunión con Juan Javier, creo que se llama Roca, de Falabella. ¿Ya? Que en ese momento era uno de los CEO era uno de los accionistas. Que me contacté con él a través de una amiga y qué sé yo, que nos ayudó mucho, y él vio que ese tema, por ejemplo, era importante para trabajar como grupo. Y me acuerdo tener una primera reunión con todas las gerencias de recursos humanos del grupo Falabella y decir, bueno, tenemos que poner ese tema en la agenda, ¿no? Como... Esas son las historias chéveres. Después ha entrado, claro, un Conecta que trabaja un montón el tema. Las empresas multinacionales también, un Scotiabank, ¿no? Pienso el trabajo que hizo Scotiabank. Y que, claro, los contextos van cambiando. Hay algunos que pueden ser más o menos públicos con lo que hacen, pero en general eso ha sido muy bonito, ¿no? En este proceso, en estos 10 años, ya bueno, 11, ¿no? 11 años. Este año se cumplen los 11.
Obviamente se te tienen que haber acercado también, me imagino, mujeres, o sea, no necesariamente las altas ejecutivas, a comentarte algo. O sea, debes haber conocido también casos brutales, ¿no? O sea, empresas donde ocurrían cosas y no estaban enterados. ¿Puedes contarme algo de esto? Sí, o sea, creo que quizás lo más fuerte es cuando vemos situaciones de acoso. Creo que las empresas han hecho un trabajo importante para seguir trabajando el tema. Todavía se puede hacer más. El trabajo que está haciendo Marlene con Elsa en ese sentido creo que es súper importante. Y, y estamos como ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? De mira, está pasando esto. Y es cómo acompañas a las empresas, porque claro, las personas que trabajan en este tema, en las empresas, eh, no quieren que esto pase. Pero, ¿qué pasa si hay 10.000 personas trabajando en la organización? Entonces, ahí hay que tener mecanismos de control, acompañamiento, protocolos claros, tolerancia cero, desde arriba. Entonces, claro, creo que el reto sigue siendo la carga laboral con la maternidad. Yo creo que ahí todavía hay unos retos. Claro, como acabas de decir, ¿no? O sea, todo también depende de la cabeza, ¿no? La voz de quien está a la cabeza es determinante para que la propuesta funcione, ¿no? O sea, viene a mi mente un caso que ya hemos conversado con otra protagonista de Mujeres Batalla. Hace unos años, una empresa importante lanzó una campaña muy interesante por la diversidad. Esta campaña fue exitosa, impactante, y al poco tiempo a la ejecutiva que creó esta propuesta la despidieron. De nuevo, qué tan importante es la labor del líder, ¿no? Para que justamente haya coherencia en la ejecución de la propuesta. Yo creo que, mira, te diría que en el cual he visto de todo. He visto empresas que vienen desde el liderazgo, y eso es lo súper chévere, pero también hay casos donde no ha venido el liderazgo, y ha venido más de personas muy comprometidas que van convenciendo a los liderazgos. Ya. ¿Sabes? Y eso ves como de verdad gente de cambio, o sea, gente que dice, quiero cambiar esta situación y quiero aportar. Entonces, yo creo que el liderazgo es súper importante, pero no necesariamente siempre ocurre, ¿no? Hasta que sea un proceso de aprendizaje. Ojalá, ¿no? Ese es el camino ideal. Han pasado 11 años. Ese proceso de aprendizaje, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto hemos mejorado? Mira, yo te diría que si algo veo como positivo, a pesar de que este año ha sido súper duro, es que si comparamos con hace 11 años, las empresas, y nuevamente, a ver, yo no estoy hablando de pymes, al cual se tuvo que enfocar en las empresas grandes, por un tema de tiempo, recursos. O sea, al final del día, nuestra mirada fue, bueno, quizás estas empresas grandes pueden impactar en otras empresas más pequeñas, que es algo que estamos empezando a trabajar hoy. Y desde hace un tiempo, la mirada como de sostenibilidad con enfoque de género y diversidad, porque además, al cual se empezó con género, y luego nos dimos cuenta, oigan, hay que seguir trabajando para que esto no quede solo en un grupo de mujeres, además de privilegio, las minorías son mayores. Y que hemos tenido acceso y que, ¿sabes? Dentro del grupo de mujeres hay un montón de diversidad de mujeres. Y luego entrar a ver otros temas que estamos viendo hoy, como, no sé, temas de salud mental, temas generacionales, dentro de las generaciones, no sé, ¿por qué no empezamos a hablar más de menopausia en el trabajo? ¿O por qué no empezamos a hablar de paternidad y el rol de los hombres? Entonces hay como muchos grupos, la comunidad LGBT, ¿no? Que en nuestro país está absolutamente invisibilizada. Entonces, lo que hicimos en Adecuale fue usar la herramienta que ya teníamos para decirle a las empresas, hay que seguir en este camino y ampliar la mirada. Nosotros creemos que el ranking es un vehículo para que las empresas accionen el cambio, porque a veces dicen, no tengo esto, pero luego lo quieren tener. Y ya sea por el impacto que genera o por el resultado que puedan tener, pero nosotros siempre pensamos que es un vehículo. Entonces, si veo algo en comparación a los hace 11 años,
es que hay más empresas hablando de este tema, hay más empresas con políticas, o quizás no hablan tanto del tema, pero tienen prácticas internas que Ya. permiten trabajarlo. Eh, y que si eres una empresa grande que no ha hecho nada, ya te estás cuestionando. Eso no ha pasado hace 11 años. Yo me acuerdo reunirme con gente, hablar de este tema hace 11 años, y de verdad no entendían de qué les estaba hablando. Y también ocurre ahora que quien busca chamba también pregunta si es que se está trabajando ese tema en la organización a la que está postulando para ver si es que le Claro. provoca seguir ahí. Sí, quien busca chamba dice, bueno, yo prefiero una empresa que tenga ese tipo de prácticas, ¿no? Que me dé cierta flexibilidad, que me dé la posibilidad de, no sé, que cumpla con, digamos, incluso cosas que nosotros medimos que van más allá de la ley. Días adicionales a licencia de maternidad, días adicionales a licencia de paternidad. Prácticas que tú dices, pucha, estas pueden ser más avanzadas, que tengan políticas sobre el tema, planes de acción, o sea, es como... y la posibilidad de que podamos elegir dónde trabajar creo que es fundamental. Tocaste un tema que me parece fundamental, que igual del que no se habla, es una etapa clave en la etapa de la mujer, que es la menopausia, que las afecta brutalmente. Yo era un ignorante en el tema y las últimas semanas vengo conversando con varias amigas, preguntándoles, y claro, de lo que me termino enterando pues, son de cosas eso, en las que no haya pensado en ningún momento y que le hacen muy complicado seguir laborando en un mercado hipercompetitivo, en un tema del que el común no conoce, que es jodido, o sea, qué bravo es ser mujer, ¿no? Es bravo. O sea, yo pienso que hay etapas que han sido súper invisibilizadas de alguna forma. El posparto, por ejemplo, el regreso a trabajar, que es duro, eh, el tema de la menopausia, como tú dices, o la etapa incluso de tratar de, no sé, salir embarazada. ¿Cuántas historias que sabemos de mujeres? Lo que hablábamos, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí, que yo me tomó tiempo, tuve una pérdida, cosas que no se hablan. Hoy por hoy hay organizaciones, que eso también es algo que empezamos a medir, que dan, no sé, días libres por pérdida gestacional, la posibilidad de acompañar en procesos de fertilidad o incluso pagarlos, que nuevamente no son muchas, pero empieza a estar sobre la mesa en estas empresas que son, digamos, de las más avanzadas. Entonces estamos pensando en momentos de vida, ¿no? Y que también ahí creo que es importante, si bien acá estamos hablando de mujeres, nosotros siempre hablamos de romper con la idea de talla única, de pensar que todas las personas que trabajan en tu empresa son iguales, entonces le doy todo lo mismo. Eso no necesariamente es lo que se necesita, sino entender qué requieren las personas de acuerdo a su etapa de vida. Eso incluye a los hombres, por supuesto, ¿no? Porque además creo que también algo que hemos hablado mucho es cómo hacemos que los hombres formen parte de eso. Claro. Tú como aliado lo sabes, ¿no? Tienes 2 hijas. ¿Qué Perú quieres para tus hijas? Pucha, está complejo, ¿no? Porque venimos en unos años difíciles, pero quiero un Perú donde se sientan seguras. Eso creo que es súper importante, que se sientan seguras, que las mujeres nos sintamos seguras, algo tan básico pero tan importante, y donde se sientan libres de ser quienes quieran ser, ¿no? Complicado cuando tenemos como autoridades a personas que no hablan de equidad de género, ellos le llaman ideología de género, o sea, tenemos cada vez más, o sea, líderes religiosos con ideas hiperconservadoras a la cabeza. Se viene complicado. Se viene complicado, la verdad que sí. Eso también da como... Es difícil, ¿no? Para quienes trabajamos en este tema ver ciertos retrocesos. Este año ha sido un año complejo en ese sentido en el mundo. Un año de mucha polarización, de mucha... Pero sí, o sea, se ve complicado porque hay retrocesos, ¿no? Derechos básicos para las mujeres, para la comunidad LGBT, y que bueno, no avanzamos. Hay empresas que se están plegando justamente a este pensamiento, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? O sea, tenemos a líderes
en Estados Unidos a Trump, en Argentina a Milei, acá tenemos bueno, acá es un sancochado, acá y lamentablemente la primera presidenta mujer es quien es. Está muy bravo. El evento que vamos a hacer la próxima semana se llama Navega el Cambio, porque es como cómo logramos navegar lo que estamos viviendo, que ha sido tan complejo. Y creo que además se vuelve complejo, ¿sabes qué? Conversar. Porque a veces es como tú piensas de una forma, yo pienso de otra, entonces no podemos dialogar. Y eso es muy difícil en redes, pero creo que en el día a día es importante dialogar con quien incluso pueda pensar diferente y intentar llegar a consenso, ¿no? Y es bacán que lo digas porque tú eres comunicadora. Hace 20 años, en los medios de comunicación tradicionales, podíamos ver a personas de pensamiento diferente debatir, discutir, pero eso, sentados a la mesa. Escuchar, creo que eso también es bien importante. Ahora no. Ahora está muy complicado, ¿no? Y aparecen nuevas opciones, el streaming, y ya cualquiera tiene voz, opina, y justamente estas ideas conservadoras son las que van primando, las que van calando. Qué bacán que la propuesta de ustedes para su evento sea justo navegar contra la marea, ¿no? O sea, y de hecho vamos a sacar un informe que muestre un poco de data. Creo que si algo sabemos es que vivimos en un país y en una región que todavía tiene un montón de brechas, donde todavía hay o sea, un porcentaje de mujeres. En Perú se muestra que el 40% de mujeres sale del mercado laboral después de su primer hijo, donde vemos que todavía hay racismo y clasismo, donde vemos que las personas con discapacidad en la región tienen más dificultad para encontrar empleo. Entonces creo que, digamos, es importante visibilizar que en nuestro país, en nuestra sociedad, todavía hay tantas brechas por trabajar, y que la urgencia sigue ahí. Este año hemos medido 500 empresas en el ranking. ¡Wow! De 22 a 500. De hecho, en los últimos años hemos llegado a más de 2.000 empresas en 18 países. En 18 países. Sí, eso ha sido muy bacán, la verdad, ir creciendo, ¿no? Empezamos por Perú y Colombia, luego entramos a México, luego empezamos a medir en otros países de la región. Este año hemos entrado con fuerza a Centroamérica, que tenemos un aliado allá. Entonces, creo que, a ver, a pesar de ser un año difícil, llegar a 500 empresas creo que ha sido un logro. Eso significa que hay empresas que siguen apostando, que siguen trabajando. Y eso también nos da como algo de esperanza, ¿no? Obviamente sería ideal tener a más, pero cuando vemos que se sigue trabajando, que se sigue aprendiendo, porque tampoco se trata de que ninguna empresa cumple el 100% de todo lo del ranking, y eso siempre se lo digo a todas las empresas a las que les doy feedback. Pero estar en ese proceso de aprendizaje, creo que Hay una intención, es importante. Una voluntad. Sí, y un accionar. Bueno, hay que seguir yendo contra el sistema, entonces. Hay que seguir yendo contra el sistema y yo creo que hay que hacerlo de una forma empática, de aprendizaje, de entender que podemos hacer diferente, pero hay que continuar, porque nuevamente las brechas siguen ahí. Y son años complejos, ¿no? Es loco porque, claro, la manera, digamos, más cómoda sería plegarte y acomodarte a ese sistema, pero no, o sea, creo que el país, el planeta, necesita de gente rebelde, ¿no? Sí, yo creo que eso ayuda a generar
cambios, ¿no? Cuestionarnos. Creo que todo el tiempo tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo, entender cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos diferente. Yo siempre digo, o sea, si es que hay cuáles no será necesario en el momento en que no encontremos esas brechas. Y hoy por hoy tenemos un equipo, hemos crecido en equipo y eso también es muy lindo, ver a las nuevas generaciones de adecuales, pero todavía hay un montón por trabajar. Entonces, si bien vemos, yo creo que si bien vemos que hay un montón de retos en este contexto, creo que eso implica aún más urgencia y también más acompañamiento, porque esto inevitablemente a quienes trabajamos en esto, y esto me pasa con personas con las que trabajan en ese tema como adecuales, o personas que están en la empresa que trabajan en este tema, que también te afecta, ¿sabes? Y dices, bueno, entonces, ¿cómo nos acompañamos? Y creo que eso también es súper importante. Unirnos. Unirnos, sí. Pero unirnos escuchando al otro. Correcto. Y porque así también va a permitir que, o sea, con este diálogo creo que se puede lograr traer un proceso de aprendizaje. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a cuáles había mucha gente, siempre ha habido detractores. Esto no es algo nuevo. Siempre ha habido gente que no le gusta, que no está de acuerdo o que no entiende. Entonces, o que no quiere entender. Pero hay gente que no entiende y que tiene la disposición. Y que escucha y cambia su forma de pensar. Y ahí es donde yo tengo un poco de esperanza todavía. Correcto, claro. Porque tienes... Cierto, porque están los que no entienden y están los que no quieren entender. Claro, y hay estos perfiles diferentes, ¿no? Claro. Por eso la información y la data, que es algo que hemos creado, te permite visibilizar lo invisible. Y la empatía, ¿no? Como para poder tener la disposición a conversar con quien piensa distinto. Sí, y sobre todo entender por qué piensa distinto. Por eso, creo que hay gente que quizás no vas a conversar, pero hay un grupo que puedes. Y esto nos ha pasado en 11 años de cuáles. Ha habido gente que no estaba tan de acuerdo con el tema y que ha ido aprendiendo. Y gente que me ha dicho a mí, pucha, cuando empezaste de cuáles yo pensaba tal, tal y tal, pero ahora que ya me he informado, leído tal, yo me considero una persona feminista aliada. Y es como, wow. Entonces es... ¿Hoy día te consideras una feminista? Sí. Yo pienso que si entendemos feminismo como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, claro que sí. Lo que el tema es que son palabras que están tan polarizadas que... estigmatizadas, ¿no? Claro, entonces yo creo que lo importante ahorita es seguir avanzando. En un mundo de radicalismos, claro, te hablan de feminismo y la gente dice, se van de frente al feminazi, ¿no? O sea, y en todo es caso, falta de información. Todo el rato señalar, ¿no? Al final del día buscamos un mundo con igualdad de oportunidades, donde las personas que no tienen voz sean escuchadas. No hay que tener miedo a asumirse feminista. O sea, yo creo que no hay que tener miedo, pero tampoco se trata de que tú dices que eres una cosa, yo soy otra, entonces ya no te escucho. Esa es la parte que creo que está siendo complicada hoy. Porque rápidamente nos catalogamos en un lado o en otro, que está bien, nos sirve como pensamiento, no sé. Pero creo que lo más importante es cómo logramos generar diálogo a pesar de las preconcepciones que pueda tener sobre ti. Y es ahí donde siento que se ha vuelto más difícil, a diferencia de cuando empecé a cuáles. Y por eso escuchar, entendernos, es súper importante. Pero eso no significa que la causa y que los problemas que hay que trabajar sigan ahí, ¿no? Sigamos dándole. Hay que seguir dándole. Y creo que también es hacerlo con el equipo adecuado. Porque es difícil. Es duro. Siempre hay detractores, siempre hay gente. Pero la sororidad es importante. En mi caso, la pareja, ¿no? ¿Cuántas estudios, charlas, paneles que he escuchado como qué importante elegir la pareja adecuada que te empuje, que te alce, sobre todo en una mujer. Y yo creo que es eso también, porque hay momentos que, o sea, no te voy a mentir, pero hay momentos donde digo, pucha, qué difícil, nada. Pero creo que esta es la vida del emprendimiento, y volviendo un poco a lo que me decías de mi mamá, claro, eso es difícil. Lo que ha vivido mi mamá es súper difícil. Y digo, bueno, hay que lucharla. Hay momentos que es duro y que es pesado, ¿no?
Pero creo que ningún cambio es fácil, pues. Para adelante nomás, para hoy sin polo. Sí, exacto, exacto. Sí, Andrea, gracias. gracias. Tengo para ti justamente Mancha Brava Maestras. Gracias. Con esperanza, pues, ¿no? Qué emoción. Hay que darle para a ver si logramos cambiar el sistema. Sí, y hay que buscar aliados. Los hombres son grandes aliados, podemos siempre llegar a eso. Creo que hay que informarnos y seguir ese camino con paciencia. Creo que estas cosas toman tiempo. Cuando yo empecé a colegio pensé que iba a ser rápido. Así. Pero creo que es porque también empezaba, ¿sabes? No sé. Pero ningún cambio social es inmediato. Aparte, estamos hablando de una estructura muy fuerte. O sea, el machismo, el clasismo, el racismo son moles gigantescas en este país, en la región. O sea, hay que seguir con paciencia, constancia y coraje, ¿no? Sí. Y unidos. Y también con mucha introspección. O sea, creo que también es entendernos dentro de ese sistema. Sí. Pero sí, hay que seguir. Gracias. Mil gracias. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos este martes que viene al otro. Ya saben, si les ha gustado, denle me gusta, compartan, porque escuchar, ver a mujeres batalla como Andrea de la Piedra hace bien. Chao.